Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más y estamos muy contentos y muy agradecidos porque Dios nos ha permitido contar sus historias maravillosas que nos imparten fe, esperanza y amor. Y hoy tenemos a Vicky Alejandra Valencia que nos va a contar cómo Dios ha hecho maravillas en su vida. Así es que adelante, muchas gracias. Los micrófonos son tuyos. Bueno, buenos días. Realmente quise contar este testimonio porque me parece muy importante llevar fe para aquellas personas que quizás están pasando por la misma situación que yo o van a pasar. Y realmente es poder impartir sobre ustedes el proceso de cómo llevarlo, de cómo ser esa fortaleza para nuestros familiares también cuando estamos en esas situaciones difíciles. Bueno, esto ocurrió el año pasado, donde yo estaba a punto de irme de vacaciones con mi esposo y con mi hija, y estando ya todo organizado, con maletas, aún con el dinero para llegar a ese lugar, ya teníamos que coger, digámoslo así, el avión. Recuerdo que mi mamá me llamó esa noche y me dijo, Vicky, tu hermano se accidentó. Hacía aproximadamente 4 años atrás, mi hermano había tenido un accidente donde se cayó de un árbol y se había fracturado el cráneo y los médicos habían dicho de que mi hermano quedaba cuadraplégico. Recuerdo que en ese tiempo yo dije, no, mi hermano no va a quedar cuadraplégico. En fe, yo digo que mi hermano va a caminar, se va a levantar nuevamente y así fue. Los médicos me decían que era cuadraplégico, se le muere medio cuerpo y a raíz de 13 días en coma mi hermano se despierta. Estoy hablando del mismo pues que falleció, pero ya les voy a ir terminando de contar. Este joven después de los 13 días yo me lo llevé caminando para la casa y el proceso fue difícil, pero no ocurrió como los médicos lo decían, porque a veces nosotros nos dejamos atemorizar por lo que oímos en el hospital, porque siempre, o bueno, la mayoría de veces escuchamos de que van a morir, de que van a quedar cuadraplégicos, de que el problema va a ser mayor, pero realmente, familia, si tú tienes fe, yo te digo algo, podemos ver lo que creemos, podemos ver lo que nos imaginamos. Y bueno, les sigo contando. Entonces, cuando mi mamá me llamó, yo pensé lo mismo. Yo dije, no, simplemente es un accidente donde el proceso va a ser difícil, pero no es tan grave. Y bueno, yo le dije a mi esposo y a mi hija, nos organizamos, nos vamos para la clínica a ver qué fue lo que pasó. Cuando llegué, la sorpresa era de que mi hermano tenía muerte cerebral. Desde que tuvo el accidente fue en una moto, él se accidentó con otra moto y recuerdo que lo primero que nos dijeron era que efectivamente en el impacto él tenía muerte cerebral. Cuando lo recogieron, lo llevaron para otro lugar y no respondía, ya no respondía nada, pero yo no lloraba, yo simplemente miraba al cielo y le decía, Señor, tú vas a hacer algo como lo hiciste la primera vez. Tú lo vas a sacar de esta situación, confío en ti, creo en que tú lo podrás hacer. Y recuerdo que estuve hasta medianoche acompañando a mi hermano con mi mamá muy triste también. Y cuando llegó el médico, me decía, ustedes tienen que saber de que su hermano no lo va a lograr. Yo dije, no, él sí lo va a lograr. Y me dijo, no, tienen que prepararse para lo peor. Yo dije, no, él sí lo va a lograr. Y yo con fe, yo decía, mi hermano se va a levantar. Recuerdo que hacía aproximadamente un mes atrás, aquí cerca de mi casa, a una familia se le murió un familiar en otro país, en el país de Bolivia. Y nosotros estuvimos en todo el proceso con ellos, recogiendo fondos para repatriar el cuerpo hasta acá, Colombia. Y fue muy duro ese proceso, ver la familia sufriendo y estando en la clínica, el Espíritu Santo me decía, ¿recuerdas cuando estuviste con esa familia acompañándolos? Y yo, sí, ¿qué pasa? Me dijo, listo, esa era la preparación para tu hermano se va. Yo le dije, Dios, ¿en serio? Y me dijo, sí, tu hermano se muere. Yo empecé a llorar, realmente te preguntarás cómo Dios me habló, es como un pensamiento que te viene a la mente y tú entiendes de qué es la voz de Dios.
Empecé a llorar y no pasaron 3 minutos cuando el médico entró y tenía las manos cruzadas y yo dije, viene a traer la noticia. Entonces yo empecé a llorar, ahí sí lloré y lloré y lloré y él me decía, cálmese, cálmese y yo no, porque es que usted viene a decirnos de que mi hermano murió. Me dijo, sí. Entonces nos llevaron para otro lugar donde me tranquilizaron y me dijeron, mire, hay una buena noticia. Yo le dije, sí, ¿cuál? Me dijo, vamos a donar los órganos si ustedes lo quieren hacer. Por un momento yo dije, entonces si donamos los órganos, mi hermano morirá como un héroe, por lo menos no se perderá del todo, porque creo que las circunstancias en las que él se accidentó no eran las mejores. Entonces mi temor era eso, ¿a dónde iba después de la muerte? ¿A qué lugar iba a llegar? Y yo dije, bueno, le daremos vida a muchas más personas y me quedé esperando esa respuesta. Me fui a descansar, volvieron y me llamaron y me dijeron, no, tienes que volver a la clínica. Cuando yo quedé esperando la respuesta, me llamaron y me dijeron, no hay nada que hacer. En el impacto, los órganos se estropearon, la sangre dañó todos los tejidos, dañó, bueno, mejor dicho, no había nada que hacer, ni siquiera el corazón podía funcionar para otro paciente porque estaba muy mal y el corazoncito latía, pero porque ellos guardaban la esperanza de que algún órgano se podría usar para otro paciente. Recuerdo que cuando yo llegué, yo fui a verlo y él estaba muy mal, tenía muchos moretones en todo el cuerpo, tenía un hematoma en la cabeza y como familia, la verdad es muy triste porque mi hermano en ese tiempo tenía apenas 22 añitos, era un joven, estaba empezando la vida y fue muy tremendo este proceso porque entonces, bueno, llegamos a ese lugar, me di cuenta de que los órganos no se podían donar y entonces yo, al verlo en esa situación, yo me salí, yo dije, no, yo no quiero ver a mi hermano en esta situación. La verdad me duele mucho. Mucho tiempo estuve pidiéndole a Dios de que lo ayudara, de que no permitiera de que muriera en esa condición de pronto de drogadicción, de pronto de vicios, porque es el mayor temor de hermanos o de padres, de que sus hijos se pierdan. Bueno, salí del cuarto cuando pensé, yo dije, bueno, Señor, ya no hay nada que hacer, pues ya, todo está dicho. Y volvió esa voz, la que yo te dije al principio, que me avisaban de que él moría. Llegó esa voz y me dijo, ¿hiciste la oración de fe? Y yo, Señor, no. La oración de fe es algo que nosotros como creyentes usamos con aquellos que apenas están iniciando en el proceso de conocer a Dios o de tener fe en Dios. Y recuerdo que, bueno, el Señor me hablaba de la oración de fe. En ese momento, yo quise ingresar al cuarto rápido y no me lo permitían. El celador me decía, no puedes entrar y yo necesito entrar y me decía, no, porque usted está muy mal y yo no, yo estoy bien, yo necesito entrar. Recuerdo que en ese momento salió una enfermera y me dijo, ¿qué pasa? Y yo no, yo necesito ir donde mi hermano. Cuando entré al cuarto, vaya sorpresa, el médico me dijo, despídase porque el oído es lo último que se pierde, el órgano que se pierde, ¿cierto? Y yo dije, Dios mío, yo no había pensado en esto. Cuando yo medio lo tocaba, porque la verdad hasta miedo me daba tocarlo, estaba muy lleno de moretones. Yo le dije, Jason, él se llamaba Jason, yo le dije, Jason, eh, le doy gracias a Dios por el tiempo que te permitió estar en vida. Le doy gracias a Dios porque compartiste lo que debías compartir, estuviste el tiempo que debías estar y realmente ya no hay nada que hacer. Yo sé que estás tratando de luchar lo máximo, pero ya no hay nada que hacer. Así que vete a ese lugar hermoso, vete a ese lugar maravilloso. Yo sé que muchos pensarán, ay, ¿cómo le decía esas palabras? Eso es muy duro, pero ya no había nada que hacer. Lo único que estaba funcionando era el corazón, pero porque lo tenían mecánicamente. Y yo le dije, Jason, vamos a hacer la oración de fe. Yo sé que tú me estás escuchando, así que vamos a hacer la oración de fe.
Y yo le dije, Jason, repite conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, borra mi nombre del libro de la muerte, escríbelo en el libro de la vida. Y mi mamá era la que me contestaba, porque mi mamá estaba en ese momento conmigo. Y familia, cuando yo dije amén de la oración, ¿sabes qué ocurrió? Mi hermano fallece. Cuando yo vi que los médicos miraban como el letrero, yo dije, aquí algo pasa, porque ellos miraban y como que se tocaban la cara y yo dije, ¿qué pasó? Y me decían, ya falleció. Y yo, Dios mío, bueno, ya yo salí, yo dije, Señor, hice lo que tenía que hacer, ya tú me indicaste de que hiciera la oración de fe, ya todo está en tus manos y la paz que yo sentí, yo dije, mi hermano se fue con Cristo. O sea, mi hermano al lugar donde partió después de la muerte fue a un lugar hermoso, un lugar preparado para ti y para mí. Y con esa fe me fui. Les digo algo, no volví a llorar. Desde ese momento yo no volví a llorar porque yo le dije a Dios, Señor, esto era lo que yo esperaba, que mi hermano lo acogieras tú. Y si lo acogiste en el momento de su partida, bien está. Y hay algo muy tremendo. Y cuando todo este proceso pasaba en mi vida, me llevaba a una palabra y está en Santiago 4:15 que dice así rápidamente, dice así, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando todo este proceso pasaba en mi vida, yo decía, llore por él. Y lo siguiente que ocurrió fue que Dios lo levantó, quizás no a esta vida terrenal, pero para mí fue a la vida celestial, no porque él lo mereciera, porque familia, uno muchas veces cree que podemos vivir la vida como queramos vivirla y que después de eso el Señor tendrá misericordia y nos llevará a ese lugar celestial, al cielo. Y no es así. Debemos de primero aceptar al Señor en nuestra vida antes de partir. La verdad, yo quería contarlo, testificarlo a ustedes, porque si ustedes están pasando por este momento, si están teniendo quizás sus hijos demasiado rebeldes o sus familiares demasiado rebeldes y temes a que partan de esta vida y no sepas a qué lugar va a ir, yo solo te digo, no pares de orar, no pares de confiar, no pares de creerle al Señor, de que Él tomará el control aún en el minuto 59. Yo siempre repito mucho esta palabra. Para mí Dios es el Dios del minuto 59, porque cuando se acaban nuestros recursos, cuando acudimos a muchos lugares, a muchas partes y no vemos respuesta, siempre lastimosamente dejamos a Dios de último. Y en el minuto 59 es donde Él viene y te responde. Así que si les gustó este testimonio o si necesitan, no sé, una consejería o algo así, me pueden encontrar en Facebook como James David Quinto. Pues aquí nos tienen. Soy de Colombia, no se les olvide.